¿Alguna vez imaginaste que unas eliminatorias sudamericanas podían cambiar tanto al punto de no parecerse en nada a lo que conocemos a día de hoy? Piénsalo por un segundo, porque ese formato de todos contra todos, con un camino larguísimo de casi 2 años, con viajes interminables a La Paz, Barranquilla o Montevideo, a partidos de ida y vuelta que eran como pequeñas batallas de 90 minutos, a los cuales nos acostumbramos a vivir en esa montaña rusa de emociones, llevándonos de la ilusión a la frustración, del festejo eufórico a la tristeza más profunda, podría cambiar. Pero no ahora, sino de cara al Mundial del 2030, ese torneo especial que por primera vez en la historia se jugará en 3 continentes. La Conmebol se ve obligada a cambiar las reglas de este juego que parecía intocable, y lo hace porque el contexto lo exige. Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados por ser anfitriones, lo que deja un vacío enorme en la pelea por los cupos. Y claro, ¿cómo sostienes la tensión de las eliminatorias cuando 3 países no tienen que pelear por nada? Ahí aparece la necesidad de reinventar todo, de dar una vuelta de tuerca a un torneo que, no guste o no, siempre ha sido el corazón de nuestro fútbol sudamericano. Y es que esta idea ya estará circulando en los distintos despachos de la prensa deportiva del continente. Hablando de nuevos formatos, y antes de irnos a la pausa, atención con lo que pueda suceder una vez finalizadas las eliminatorias. Mucha atención con lo que pueda suceder, porque luego que viene el Mundial, claramente, mediados de julio después viene el Mundial, claramente, va más allá de la fecha FIFA de noviembre, de octubre y noviembre, llega el Mundial, pero después del Mundial se activa rápidamente la eliminatoria de cara al 2030, un Mundial 2030 que de los 10 equipos sudamericanos, 3 van a estar participando en los partidos inaugurales, ¿no? Paraguay, Argentina y Uruguay. Centenario de los mundiales, el primer mundial en Montevideo se dio la inauguración, 1930, ¿no? Entonces, si esos 3 ya tienen prácticamente definidos sus partidos en el inicio del Mundial 2030, ¿qué va a pasar con las eliminatorias? ¿La van a jugar para completar los partidos o se jugarán los 7 nada más? Mucha atención con lo que pueda suceder, porque se estaría cocinando una especie de Liga de Naciones Conmebol, con enfrentamientos cruzados, con enfrentamientos por grupos. En algún momento incluso se pensó que iba a ser una Liga de Naciones unificada entre los países UEFA y los de Conmebol. Bueno, parece que Conmebol ha decidido empezar a preparar un formato diferente, algo con que empezar a subsanar esa ausencia de partidos que se van a dar, porque la eliminatoria, si es que se juega solo con 7 equipos, obviamente va a ser más corta. La Copa América se va a jugar, no se toca, el Mundial tampoco. Sería un nuevo campeonato, un nuevo formato que se le agregaría a la competencia de selecciones. Está en veremos todavía, pero quizá más adelante ya podamos tener mayores certezas. Hay que acotar que según Montserrat Jiménez, la directora jurídica del organismo, se barajaron más de 10 propuestas distintas. No fue una decisión tomada a la ligera, porque saben que lo que está en juego no es solo la clasificación al Mundial, sino también el negocio más importante que tiene el fútbol de selecciones en Sudamérica. Y aquí hay que ser claros, las eliminatorias sudamericanas son el producto que más dinero genera, incluso más que la Copa América u otro torneo continental. Los derechos de televisión, la venta de entradas, la atención mediática, todo pasa por ese torneo que se convirtió casi en una marca propia. Por eso incluso con Argentina, Uruguay y Paraguay, clasificadas de antemano, esos equipos igual jugarán el nuevo formato, no por obligación deportiva, porque ellos ya tienen su boleto asegurado, sino por 2 razones. La primera, mantener su ritmo de competencia en partidos de máximo nivel, porque ningún entrenador quiere llegar al Mundial sin ese roce de exigencia. Y la segunda, la más evidente, el dinero. No te pueden sacar de las eliminatorias a Lionel Messi o Federico Valverde. No puedes privar a la televisión de esos clásicos imponentes, porque son los que sostienen el negocio. Así que estarán allí de nuevo. Ahora bien, ¿cómo será este nuevo formato? La idea que más consenso ha generado es dividir las 10 selecciones en 2 grupos de 5. Todo esto según el ranking FIFA. En el grupo A estarían, por ejemplo, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Chile, mientras que en el grupo B estarían Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela y Bolivia. Cada grupo juega partidos de ida y vuelta entre sí, es decir, 8 partidos por selección, pero para evitar que quede una fecha libre, se sumarían 2 clásicos intergrupo. Y aquí viene lo jugoso, podríamos tener un Argentina contra Brasil dentro de esas fechas, o un Chile contra Bolivia, o un Perú contra Ecuador, cruces que no solo mantienen la tradición de rivalidad histórica, sino que también elevan el atractivo televisivo. Es decir, no habrá jornadas muertas. Ergo, no habrá ese partido que nadie quiere ver porque ya no se define nada. Cada fecha tendría algo especial. Después de la primera fase, aparece lo que ellos llaman la fase de campeón. Los 2 primeros de cada grupo avanzarán a unas semifinales a jugarse de ida y vuelta, y esos 4 equipos automáticamente asegurarán su clasificación directa al Mundial de Fútbol.
Es decir, pasar de fase significa tener el boleto asegurado, pero además se jugaría la final y el tercer puesto, más que nada para cumplir el fixture y con el número de partidos exigidos por la televisión, porque aquí no engañamos a nadie, cada partido extra es más dinero, cada minuto en pantalla significa millones de dólares que sostienen a todo el sistema, pero claro, eso solo cubre a 4 selecciones. ¿Qué pasa con los otros 6? Aquí es donde entra la fase de clasificación. Esos 6 equipos se enfrentan en eliminatorias directas y de vueltas, como si fueran pequeños mundiales dentro de la eliminatoria sudamericana. Los 3 ganadores avanzan, se suma un mejor perdedor para completar estos 4, y de ahí salen semifinales y una final. Los ganadores se meten directo al mundial, mientras que el perdedor se va a una final por el quinto puesto que queda con opción del repechaje mundialista. En total hablamos de 7 cupos en juego para Sudamérica, 3 ya asegurados por los anfitriones, 3 directos por la fase de campeón y 2 más por la fase de clasificación. Además, el último podría jugarse la vida en el repechaje. Si lo comparas con el sistema actual, el cambio es brutal. Hoy en día tenemos 90 partidos en total, un maratón que a veces se siente interminable. Sin embargo, con el nuevo formato, solo tendremos alrededor de 72 partidos, menos partidos, pero más intensidad, porque cada fase trae consigo un aire de eliminación directa que no estamos acostumbrados a ver en las eliminatorias sudamericanas desde los lejanos años 90. Aunque aquí viene lo emocionante, ya no habrán esas últimas fechas donde algunos equipos llegan eliminados y otros solo juegan por cumplir. Aquí todos juegan por algo hasta la final, y esa tensión es la que puede convertir este formato en un éxito total. Ahora, más allá de lo técnico, hay una reflexión que no podemos dejar. ¿Qué significa para Sudamérica cambiar un formato que nos acompañó casi 30 años? El todos contra todos no solo era un sistema deportivo, era parte de nuestra identidad. Era el lugar donde Perú podía jugarle a Argentina en la Bombonera, o donde Bolivia podía hacer temblar a Brasil en La Paz, donde se escribieron algunas páginas de las más épicas de nuestro fútbol sudamericano. Por lo que cambiarlo es arriesgar a perder toda esa esencia sudamericana, pero también es cierto que los tiempos cambian, que el Mundial del 2030 no es un torneo cualquiera, es el del centenario, el que empieza en Sudamérica y termina en Europa, el que quiere ser recordado como el más grande de todos los tiempos, y para eso Corrupbol no puede permitirse una eliminatoria aburrida, requiere espectáculo, requiere historia, requiere partidos que vendan, por lo que lo puedes pensar de esa manera. Este nuevo formato de eliminatorias es una especie de Copa América extendida. Hay grupos, hay fases finales, hay eliminación directa. Es un torneo dentro del torneo, con mini campeonatos que mantienen la atención hasta el final, y eso puede tener un impacto positivo en algo que a veces se discute, la formación de los jugadores, porque nuestros futbolistas necesitan más roce internacional en un contexto de vida o muerte. Necesitan jugar más partidos donde la presión sea insoportable, donde el error se pague caro, y este sistema lo garantiza. No se trata solo de quién clasifica, sino de cómo llegas preparado a competir en el Mundial de Fútbol, aunque también hay riesgos, que pases a mitad de las eliminatorias, uno de los anfitriones, ya clasificado, empieza a poner equipos alternativos porque no requiere ganar, se distorsiona la competencia, pierde el valor del triunfo contra un rival que juega a media máquina. Es una pregunta válida que muchos se hacen y que también la Conmebol tendrá que vigilar de cerca. Otro riesgo es la desigualdad en la carga de partidos. Aunque el total se reduzca, la fase eliminatorias puede generar calendarios más apretados para algunos, mientras que otros ya estarán clasificados. Y en el fútbol sudamericano, donde la logística y los viajes son siempre un dolor de cabeza, ese detalle no es para nada menor. Lo interesante es que este nuevo formato también abre debates sobre la identidad del fútbol sudamericano. Queremos mantener la tradición de la resistencia, de los viajes largos, de las historias épicas, de estadios hostiles, o queremos modernizarnos, hacer un torneo más corto, más atractivo a la televisión, más parecido a una Nations League. En ese dilema está la Corrupbol y por supuesto estamos todos los hinchas, porque al final las eliminatorias no se viven solo en la cancha, también se viven en las tribunas, en la sala de la casa, en la radio del taxi, en la tele de la bodega. Y lo que pasa con este formato cambia totalmente cómo sentimos el fútbol en esta parte del continente. Recordemos que también está el pedido por parte de la Corrupbol de ampliar el cupo al Mundial de 2030 para que se juegue hasta con 64 selecciones, por lo que los cupos para Sudamérica podrían seguir aumentando. Incluso hay un rumor de que en ese hipotético escenario, para que las eliminatorias americanas sean más atractivas y no se jueguen sabiéndose que todos están clasificados, se unirían las eliminatorias de Conmebol y de CONCACAF, cosa que por parte de los norteamericanos no ha caído muy bien. Pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que con este nuevo formato las chances de poder clasificar al Mundial de 2030 aumentan para nuestra blanquirroja? ¿O será más de lo mismo? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Agregar que esta eliminatoria, esta supuesta eliminatoria de grupos, ya se venía hablando desde hace mucho, esta Nations League de Conmebol, se viene hablando de hace bastante tiempo, se viene diciendo de cerca de
de que esta eliminatoria podría ser ya la última en este formato de todos contra todos y vendría esta especie de Nations League, pues no, pero en verdad es un grupo, un formato de grupos como el que se tenía antiguamente. Antes de la eliminatoria del 98 eran 2 grupos, más bien se jugaban nada más entre equipos de ese grupo nada más, y luego de esos partidos ida y vuelta entre grupos los primeros clasificaban al mundial y se acabó, no había gran cosa, pues no. Pero ahora, entendiendo que la televisión también mete un buen dinero, quieren hacer un formato en el cual haya, aparte de estos partidos entre grupos, una especie de playoffs, bueno, tanto para los primeros puestos como los últimos para que vayan al mundial. Todo esto porque obviamente ya con 3 clasificados por Conmebol iba a ser complicado sacarle a Argentina, por ejemplo, de la eliminatoria, pues, y todo lo que genera, todo el dinero que genera, pues, ¿no? Pero si hacemos este formato, digamos, de grupos y luego unos playoffs hasta una final, entonces sí, el morbo hasta que se complete el campeón, pues, ¿no? De este nuevo formato de eliminatorias, que puede tener muchos detractores, a algunos les puede gustar. De hecho hicimos una encuesta en la comunidad y la mayoría no está de acuerdo con este formato de grupos. Incluso me sorprende que la mayoría estén de acuerdo o estén queriendo que se junten las eliminatorias de tanto de Conmebol como de CONCACAF. Que también hicimos un video al respecto, por si acaso. Dijimos un video de cómo podría ser ese formato de unión entre Conmebol y CONCACAF. Obviamente los amigos norteamericanos, sobre todo los mexicanos, estaban de acuerdo con lo que decíamos, que en ese hipotético escenario los sudamericanos tendríamos casi todos los cupos al mundial, porque también hay que decir que estos al unificarse CONCACAF con Conmebol, se suman los cupos al mundial, pues, ¿no? Entonces Sudamérica en vez de tener 7 cupos tendría 14, 15, pues, ¿no? Y la mayoría de esos cupos, si no son todos, serían cubiertos por países sudamericanos, incluso Venezuela y Bolivia, que nunca han ido a un mundial. Ya ni quiere decir Perú, ¿no? Chile, Paraguay y el resto. En cambio, en CONCACAF sí tendrían que pelear bastante con los sudamericanos, salvo los de Estados Unidos, Canadá y México. Después el resto tendrían que bregar bastante para poder clasificar al mundial, pues, ¿no? Igual este es una idea un poco más lejana. Lo más cercano es de que a día de hoy, por si acaso, porque supuestamente el mundial va a ser solamente 48 selecciones, pero en el hipotético caso le da la FIFA caso a Conmebol justamente, porque la idea surgió acá de Conmebol, de aumentar el mundial de 48 a 64 selecciones, pues, ¿no? Entonces, en el hipotético caso le da caso la FIFA Conmebol, entonces este formato de Nations League, en la cual prácticamente todos están clasificados, como que perdió un poco de sentido. Y ahí sí ganaría más sentido el que se unifiquen Conmebol con CONCACAF, para darle algo más de emoción a esa eliminatoria del 2030. Pero como no hay nada oficial todavía, sí el mundial del 30 con 48 selecciones, entonces serían los 6 cupos y medio a Sudamérica. Entonces sí haría sentido un formato como el de la Nations League, ¿no? Con grupos y luego jugar unos playoffs hasta la final, pues, ¿no? Tanto en la parte los de arriba como los de la parte de abajo, pues, ¿no? Y claro, eso le daría bastante sentido a esta competencia, porque ya tendrías los partidos desde la primera fecha hasta la última fecha con emoción. Por ejemplo, para nosotros, los peruanos que estamos virtualmente eliminados del Mundial de 2026, por lo menos estas 4 últimas fechas, sino las 6 últimas fechas, ya prácticamente no había emoción, pues, ¿no? Acá estábamos virtualmente eliminados desde el año pasado, desde que empatamos contra Chile en el Monumental en Lima. Y después de eso, la ilusión, la expectativa, el morbo de la gente acá en el Perú por la selección decayó al piso, porque estamos eliminados. Igual pasa con Chile, igual pasa en otros países, por ahí en Bolivia, Venezuela, ¿no? Todavía hay esa expectativa, pero en Chile y Perú básicamente el año pasado ya casi nadie pensaba que íbamos a clasificar. Pero con este nuevo formato de grupos podría cambiar la cosa, bueno, ya ahí sí podrían muchos estar expectantes por lo que pasa con la selección de cada país, porque hasta la última fecha, estés en el primer lugar del tu grupo o estés en el último, igual estarías pendiente de lo que pasa con la eliminatoria, porque todavía se puede clasificar, o sea, según este formato, pues, ¿no? Igual vamos a ver qué es lo que ocurre, si es que esto lo decide Conmebol. Ya he dicho ya que depende bastante de la FIFA, de si es que decide mantener los 48 cupos al Mundial del 2030, o en su defecto decide aumentar a 64, lo cual hemos dicho que estamos en desacuerdo por si acaso. En el momento que hicimos el video al respecto de un posible aumento de cupos, dijimos que estábamos totalmente de desacuerdo con que se aumenten los cupos al mundial, porque decía le quitaría cierto nivel, ¿no? Porque se iban a ir todos los sudamericanos, porque siendo sinceros,
ni Perú ni Chile, por ejemplo, ni siquiera Bolivia, tienen o están en un buen nivel como para ir a un mundial de fútbol, pues, ¿no? Para pelearse, para hacer partidos siquiera decentes contra las potencias mundiales. O sea, pues, olvídate, eso no es así, pues, ¿no? Entonces que ingresen selecciones como Perú, como Chile, y hablo de acá, pues, ¿no? Pero si vamos a otras confederaciones, igual hay equipos que son lamentables, pues, ¿no? En CONCACAF, en Asia, en África, en Europa, pues, ¿no? Que por méritos deportivos no deberían estar en un mundial, porque supuestamente en un mundial van los mejores, pues, ¿no? Pero si van a ir todos o la gran mayoría de equipos solamente porque nos aumentan los cupos, no hay mérito en verdad, pues, ¿no? No hay mérito, aunque sabiendo que la FIFA es un ente que trata de dar esa supuesta igualdad para todos, ¿no? Que trata de siempre ser lo más inclusiva del mundo y dar la oportunidad a todo el mundo, así no tenga el mérito deportivo. Se entiende que podrían hacer esto, pues, ¿no? Pero hasta que eso no se oficialice, seguimos con los 48 cupos al Mundial de 2030 y por ende nuestra eliminatoria. El problema de nuestra eliminatoria en particular es que tenemos a 3 clasificados de los 7. Lo que también es un despropósito por si acaso. Tenemos dicho de que Paraguay, por ejemplo, no tiene nada que hacer en ese mundial como anfitrión y simplemente se metió por la ventana porque el presidente Curbola es compatriota de ellos, pues, ¿no? Es paraguayo también, nada más, o sea, no hay otra explicación. Para que Paraguay ya tenga un cupo asegurado al mundial de 2030, solamente porque su presidente es Paraguay. O sea, lo sabe el continente entero, pues, ¿no? Y eso nos genera un problema adicional, que es la eliminatoria. ¿Cómo hacemos ahora la eliminatoria del 2030? Pues, ¿no? Se mantienen esos grupos, mejor dicho, se mantiene el todos contra todos. Vamos a grupos. Hay también, por si acaso, una buena cantidad de gente que todavía no quiere cambiar el formato de todos contra todos, porque son más partidos, ¿no? Porque te da la posibilidad de jugar contra los grandes sí o sí. En este formato de grupos hay una posibilidad de que no te toque jugar con Brasil o contra Argentina, por ejemplo, o contra Uruguay, o contra Colombia. Entonces, es digamos, el punto negativo, ¿no? Que en el actual formato, si un equipo sudamericano sea el más malo del Bolivia, Venezuela, Perú, Chile, quien sea, va a jugar sí o sí 2 partidos contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, contra Colombia y así, pues, ¿no? Sí, fijo, sí o sí. En el formato de grupos, no necesariamente. Y ahí es lo que muchos por ahí no están de acuerdo con esto, pues, ¿no? Pero sí, repito, me llama la atención que una buena cantidad de sudamericanos, o al menos en el canal, amigos peruanos, sí están de acuerdo con que se unifiquen las eliminatorias de Conmebol y CONCACAF. Yo supongo que entiendo que es por el deseo de aumentar los cupos a toda la región, pues, ¿no? Y que esos cupos, la mayoría sean cupos, si es que no son todos, por sudamericanos, no por centroamericanos, no por norteamericanos, ¿no? Igual todavía es algo tentativo, ¿no? Pero yo creo, me parece que sí va a haber un cambio de formato, al menos al Mundial del 2030, ¿no? Por esta burrada de Alejandro Domínguez de incluir a su país como anfitrión del Mundial del 2030. Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto esa es la información que se corre bastante, ¿no? Que se está corriendo mucho en las rotativas, en los medios de prensa de todo el continente, por si acaso. O sea, se habla que en Perú, mucho más en Uruguay, Argentina y Brasil. Y lo de Brasil también es otro tema complicado, ¿no? Porque supuestamente, y acá va en una especie de poco de guerra entre Brasil y Conmebol, porque supuestamente Conmebol quiere adueñarse los derechos de televisión de las eliminatorias, porque no lo tienen Conmebol. Entonces, y quisiera repartir más equitativamente el dinero, pues, ¿no? Entre todas las selecciones. Una cantaleta muy similar a la que dijo Lozano en su momento, ¿no? Con el tema de 11 Sports y Gol Perú, ¿no? Que iba a repartir así más equitativamente igual a todos, para que el que supone esto es Brasil, obviamente. Bueno, Brasil no le conviene esto porque sabe perfectamente que los derechos de televisión de su país, de Brasil, en eliminatorias es mucho más grande de lo que mueve Perú, mueve Bolivia, Chile, Paraguay, ¿no? Venezuela y así, pues, ¿no? Entonces ahí hay una guerra también interesante entre Conmebol y Brasil. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero de qué me parece que va a cambiar el formato, lo va a hacer. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Te gusta este nuevo formato de grupos? ¿Te gustaría mantener el formato de todos contra todos normal como hemos estado desde el 98? ¿O quisiera que se unifiquen las eliminatorias de Conmebol y CONCACAF para jugar una sola eliminatoria, y sería obviamente en grupos?
¿O qué harías tú? ¿Qué formato propones tú para el Mundial del 2030? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te gustó el video, de like, comparte, suscríbete, manita. Nos vemos mañana, Sarsi, toda semana. Chau.